Est-ce que pot me saludar en aragonès? Hola, què fas? Què fas per esti? Estic en train de vos entrevistar perquè estàs aquí present a la Lana, a costat de Tria de Rabastens, en Bigorra. Justament per què estàs aquí present? Per aquell fòrum, per festejar un pau, per commemorar, per festejar el treball d'escanvi amb els aragonès i nosaltres de Bigorra. Justament, premièrement, quelle est la situation de l'aragonès de l'autre costat de la frontière que les Français disent naturelle? quelle est la situation de l'aragonès actuellement? Bueno, l'aragonès hi una parla prou xicorrona, que encara la parlen unes 20.000 persones, i jurídicament fa poco s'ha aprovat una llei de lenguas que fa possible que la luenga tenga más posibilidad de pervivencia. Però hi una luenga que la charra muy poca gent, nomás se charra en el norte de Aragón, y además en un territorio pro rural, Garra ciudad gran que charra el aragonés, y en estos años ha habido un proceso de recuperación prou gran, pero per cada día ya hay menos chen que la charra, porque se charra en es lugares en que la chen ye más vieja y pues queda menos chen en es lugares. Ha habido un proceso de despoblación que fa que la luenga se pierda. Pero per contra, en que ya hay menos chen que la parla en es lugares, ha habido un proceso de recuperación urbana y un proceso de reconocimiento legal con la zaguera ley de luengas. Aquí se passa en Aragó de autonomia de l'estat espanyol. A quant de quilòmetres estem d'aquí? Quantos quilòmetres aquí? Igual 50 o 60 kilómetros, ¿no? No, és bon de saber, perquè la geografia i el sistema francès, de cops que ja sabem pas les distàncies. I l'escanvi que hi ha entre la llengua occitana d'aquí i l'aragonès de l'altre costat, de quina manera ajuda l'aragonès de l'altre costat? Pues mira, nosotros en Aragón, bueno, y en general en España, la gent quan passa els Pirineos goza pensar que nomás se parla el francés, ¿no? No goza pensar que hi ha una luanga minoritària que en casa charra. Y tan nosotros, quan miramos de zaga dels Pirineos, veiem que hi ha muchas cosas en común entre el aragonès y el gascón. Muchas cosas en común que fan que estas luengas se hagan prou cercanas, prou más cercanas que no se piensa. Igual que nosotros tenemos muchas cosas en común con o catalán, porque el aragonés y una luenga que se trova entre o gascón y o catalán, entonces y una lengua que fa partache de cosas de catalán y de cosas de gascón. A nosotros lo que nos ha servido para parar cuenta que muchas de las cosas que tenemos en común con los gascons, aparte de cultura y de aspectos de tradición, y la luenga. Muchos aspectos lingüísticos que no coinciden con o catalán coinciden con o gascón. Y nos ha ayudado a comprender las dos parlas y hacer posible que a recuperación piense que el aragonés no tiene otra luenga en que apoyarse y o gascón tampoco. Entonces ya hay muchas cosas en común. Y un puente, o Pirineo, y un puente que nos ayuda a comprender las dos parlas. Aquell projecte aquí de nosaltres de Bigorra, el vostre també de l'altre costat de la frontiera, és un projecte sostingut per la comunitat de treball dels Pirineus, que fa 2 annades que la comunitat de treball dels Pirineus emplega la llengua occitana. I l'aragonès no, per què? Pues, això cal que les ne preguntes a ells, ¿no? Per què no el fan, no? Porque l'aragonès és una luenga reconocida por la Ley de Lenguas de Aragón y bueno, pues o gascón también reconocido por el Estatuto de Cataluña. Aquí no es oficial el occitano, entonces pues no sabemos por qué no lo han empleado. Pues fa falta que ya haya alguien allí que falla ese impulso, ¿no? Había muchas críticas hasta eso. Pero bueno, estos han visto cárceles que no son en nuestra lengua y suerte que se ha conseguido que el occitano y sea presente, porque fa cualquier años tampoco ya era presente el occitano, ¿no? En los cárceles oficiales de aspectos pirenaicos, ¿no? El treball fet en Bigorra és per recuperar los locutors naturals de la llengua occitana. Los locutors naturals de la llengua aragonesa són també perdent, són també baixant, i a vegades fa el mateix treball que aquí. Hacemos el mismo trabajo. Lo que nos va a hacer trabajar juntos es porque van para cuenta que lleran haciendo lo mismo. O sea, que ellos llegan trabajando en grabar a la gente nativa que charraba la luenga de mai y de pai, ¿no? Y nosotros pues ya hace años que feben lo mismo, ¿no? Lo que queremos es grabar a la gente como charra en es lugares, de verdad, para conseguir 3 cosas, ¿no? La primera es ese patrimonio lingüístico que no se caciegue, que no se quede así perdido siempre y que quede ese patrimonio grabado, ¿no? En segundo lugar, pues que los investigadores que quieran conocer la luenga pues tengan la oportunidad de tener esos materiales
aprender y conocer cómo se charra, porque muchos investigadores van a tas lugares y no les quiere charrar la chen, ¿no? Porque tienen mucha vergüenza de cómo charran. Y en tercer lugar, en un proceso de recuperación de la lengua y de dignificación y difusión, pues fa falta que la chen aprenda a charrar como se charra de verdad en los lugares, que tengan unos testimonios de cómo la luenga lle viva, ¿no? Porque si no, muchas veces aprende unos modelos estándar prou leixanos de lo que se parla en los lugares. Entonces, pues va enderezada esa difusión, ¿no? Que sirve para que la chen aprenda. Y de conjunta de las tres cosas, la propia dignificación. Si la chen que fa años tenía vergoña de charrar, ahora los grabas, pues se fa un proceso de dignificación de la propia parla. La propia chen, que antes en rediban dels, ahora veien que lle un valor, les están grabando, ¿no? Y entonces eso fa que la chen que antes le feba vergoña parlar, ahora pues tenga mayor dignidad de a suya luenga. Aquel projecte de la Comunitat de Treball dels Pirineus és fin final, esborrar la frontiera natural pensada a París o a Madrid. Et donc és devengut un projecte europenc. Est-ce que avez consciència que és bastir en Europa aquel projecte? Perquè abaixar una frontera, aquí, és clarament bastir l'Europa. Sí, sí, y una forma de fer Europa diferente, ¿no? Igual que se fan puents, si se fan túnels, si se fan carreteras, pues ya hay que hacer túnels y puents invisibles que son los que se fan con el patrimonio inmaterial, ¿no? Nosotros hemos feito partaches de metodología, hemos feito partaches de materials, de recursos, ¿no? Mismo de la propia luenga, ¿no? Estamos haciendo cosas en común que van a hacer pues que esto también lleve una forma de bastir Europa, de fela del patrimonio material, que es una cosa que nunca se ha gozado tener en cuenta, ¿no? Y así quedará, pues esa página web no entiende de fronteras y podrá villese en las 4 parlas que son, y vamos a hacer un diccionario de las luengas pirenencas y luego tendremos una fonoteca común que servirá, ¿no? Aparte de los tratos y las comunicaciones que ha habido entre nosotros, y esos intercambios van a quedar hasta siempre, ¿no? En la forma de trabajar y en la motivación a conocer otras lenguas y otras culturas, ¿no?